por
porque tuya es la alabanza, la gloria, honor y majestad, oh Señor. De ella, cantad con entendimiento que es para nuestro Salvador, el que nos creó y nos formó en sus manos, el que dijo la luz sea luz. Oh, él cantad porque él es digno de tu alabanza. Con sonido de trompeta, cantad a nuestro Dios, cantad con júbilo, exaltad al Rey. Podemos estar aquí para adorarte, Señor. ¿Cuántos hermanos hay alrededor del mundo que no pueden reunirse para darte gloria a ti, Señor? Gracias, Señor, por tanta misericordia que tiene para nosotros, Señor. Que podemos estar aquí para adorarte, Señor, y glorificarte. Porque cuán grande eres tú, Señor, que con tan solo una palabra se hacen las cosas, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Irá contigo. Asimismo, esa promesa está disponible para nosotros. Ve pues adelante y sigue peleando la buena batalla, pues Jehová está contigo.
Tócanos otra vez, te anhelamos, Señor. Tócanos otra vez, un algo fresco de ti.
Dios es el mismo, que tu espíritu pase por aquí y seremos sanados. Señor, pasa por aquí. Hoy te vuelvo a preguntar y quieres ser sano. Nosotros por tantos años estamos encadenados y atados a las pasiones de este mundo, pero la respuesta para el paralítico de Bethesda fue que tú pasaras y lo tocaras, Señor. Y te pedimos que también en esta mañana tú pases y vuelvas a mostrar tu gloria sobre esta tierra, Señor, y seremos libres. Seremos libres para acercarnos a las aguas del Espíritu. Ven, pasa por aquí, mi Cristo, y libértanos, te lo rogamos. Rompiendo las cadenas de los presos, en paz por aquí, tantos que esperan.
que esperan. Te estamos esperando, Señor. Oh, te hemos estado esperando. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Yo no soy haciendo tu obra de gracia, de misericordia, Señor, en los corazones necesitados, Señor, en los que en ti esperan, Señor. Pasa, Señor, aquí habemos necesitados, Señor. Gracias, misericordioso. Aleluya, que te creamos, Señor. Que te creamos, Señor. Que tú eres el misericordioso, que se mueve a misericordia. Oh, de los que en ti esperan. Gracias, Señor. Aleluya. El profeta Jonás, dice el Señor, creyó que podía huir de mí, dice el Señor Todopoderoso. Y yo te digo en esta mañana, ¿por qué has estado huyendo? ¿Dónde te esconderás de mi presencia? Si fueres a los cielos, ¿no acaso ahí es mi morada? Si fueres a alguna parte de la tierra, ¿no acaso yo lo lleno todo? ¿Por qué has estado huyendo de mí? Dice el Señor. Yo he querido solamente el bien para ti y tú has estado huyendo de mí. Yo te he estado buscando, te dice tu Dios. ¿Y a dónde puedes huir de mi presencia? He aquí, dice tu Dios, he aquí Jehová, el que te espera. Ven, ven y encuéntrame. Ven, en vez de que sea yo el que te busque, ¿por qué no me buscas tú? Dice tu Dios, ven y encuéntrate conmigo hoy. Rompiendo las cadenas de los presos, ven, pasa hoy por aquí, rompiendo
Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El hermano Alejandro Archila viene para predicarnos la palabra de Dios esta mañana. Dios los bendiga, hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros, porque a eso venimos, hermanos, a encontrarnos con el Señor, a buscarlo y a ofrecerle nuestro sacrificio de alabanza, nuestro sacrificio de adoración a Él. Y yo quiero compartir algo con ustedes de la palabra de Dios, algo no nuevo, sino que Dios ya empezó a hablarnos. Dios ya empezó a hablarnos, hermanos. Y yo le doy gracias al Señor porque trajo confort, trajo alivio a mi corazón, porque de lo que yo quiero hablarles hoy es algo que ha sido una carga para mí, en mi corazón, en mi vida. Pero el Señor nos dio la palabra hoy, y esa palabra que Dios nos ha estado hablando en esta mañana es la palabra que yo necesitaba como respuesta a este mensaje. Entonces, hermanos, el Señor ya está hablándonos. Nunca demos por sentada la presencia de Dios en un servicio. ¿Saben por qué? Porque Dios puede tocar a otros. Vengamos siempre con la expectativa: Señor, tócame a mí, te necesito. Te necesito. Esta semana, hermanos, leí una noticia que me llamó la atención. Y no leí todo, yo soy lector de noticias, de titulares nada más. A menos que alguna noticia me llame la atención, la leo, pero por lo general paso solo como avión de reconocimiento sobre los titulares. Pero hubo una noticia que me llamó la atención, y era una madre demandando al hospital. Una madre demandando al hospital con ustedes saben, las demandas acá en Estados Unidos no son de $20, son demandas grandes. Pero esta mujer está demandando al hospital porque nació su bebé, y el bebé nació con síndrome de Down. Y ella demanda al hospital porque en los ultrasonidos y en los exámenes nunca le dijeron que el niño tenía un problema. Si ella hubiera sabido, ella hubiera abortado. Ella hubiera detenido el embarazo a tiempo, porque no quería tener un hijo así. No quería tener un hijo así. Entonces ella está demandando al hospital por no haberle dicho. Y me llamó la atención, hermanos, esta noticia, porque por varias semanas ha habido una carga en mi corazón. Ha habido una carga en mi corazón, en mi propia vida. Yo hoy quiero compartirles un poco de lo que yo he estado pasando aquí adentro, en mi corazón, hermanos. No es un mensaje quizás nuevo, no es un mensaje para todos tal vez, pero guárdenlo, porque en algún momento les va a servir. Tal vez alguien aquí tiene la misma carga que yo tengo, y si ahora no la tiene, en su momento Dios se la va a poner. Pero ha habido una carga en mi corazón muy fuerte, hermanos, por mis hijos. Por mis hijos. Señor, que amen tu camino. Señor, que amen tu camino. Y he estado con esa carga, hermanos, por semanas, porque podemos tener a los hijos en la iglesia, podemos tener a los hijos haciendo el holocausto, pero ¿qué hay en el corazón de nuestros hijos? Solo ellos y Dios lo sabe. Nosotros podemos corregir actitudes, nosotros podemos corregir lo que miramos, podemos estorbar lo que vemos que viene mal para ellos, pero lo que hay adentro del corazón de nuestros hijos, solo ellos
y Dios lo sabe. Y ha habido una carga en mi corazón, hermanos. Señor, mis hijos, Señor, que amen tu camino. Si algún día, Señor, me pasa algo a mí, si tú escoges eso para mí, que ellos puedan seguir, Señor, que ellos puedan continuar el camino siguiéndote a ti. Y he estado, hermanos, por un buen tiempo con esas cargas. Al ver actitudes, al ver situaciones, me entra temor. Les confieso. ¿Y si su corazón se endurece? ¿Y si no me doy cuenta? Porque fallamos los padres. ¿O no fallamos? Fallamos. Y muchas veces en el corazón de los hijos hay cosas que los padres no pueden ver. ¿O nuestros padres se dieron cuenta de todo lo que había en nuestro corazón? No. ¿Verdad que habían cosas que nosotros le ocultábamos a nuestros padres? Habían preguntas, habían dolores, habían tristezas quizás que nosotros no las exponíamos, o situaciones que se daban que nosotros no las exponíamos a los padres. ¿Qué creen? Lo mismo sucederá con nuestros hijos. Pero hay algo que sí podemos hacer por nuestros hijos: es estar atentos, es interceder por ellos, es presentarlos delante del Señor. Y pues estas semanas el hermano Mario ha estado compartiendo sobre los hijos, y para mí ha sido un deleite, para mí ha sido una respuesta del Señor, y me ha servido para revisar mi caminata en cuanto a la forma de criar a mis hijos, que están pequeños aún. Quiero revisar, quiero corregir, quiero pedirle: Señor, muéstrame cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Ahora, yo estoy consciente que hay padres que sus hijos ya son jóvenes, o quizás sus hijos ya se casaron, ya quedaron solos en casa. No importa, hermanos. Yo me he estado dando cuenta que el trabajo de padres es para toda la vida. No importa la edad que tengan los hijos, no importa dónde vivan los hijos. Una vez usted es padre, hasta el final. Hasta el final. Que esa carga por nuestros hijos no se apague. Que esa carga por los hijos no falte. Y jóvenes que aún no tienen hijos, algún día los tendrán. Algún día los tendrán. Guarden esto en sus corazones. Guarden esto en sus corazones. Porque si esto en ustedes no tiene un cumplimiento, una realidad, un aceptar este camino, algún día no esperen que sus hijos lo acepten. ¿Por qué? Porque el estándar, su estándar será muy bajo, su estándar será mediocre. De esa forma van a criar a sus hijos. Escuchábamos hace unos domingos de Elí, que tuvo 2 hijos. Vamos a hacer examen. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Finés. ¿Y cuál fue el problema de Elí con sus hijos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No los estorbó. No los estorbó. Los dejaba. Veía lo que hacían sus hijos, pero los dejaba seguir ministrando al Señor. A mí me sorprende eso de Elí. O sea, está bien, quiere ser un padre que deje pasar que sus hijos hagan todo. Está bien, es tu decisión, padre, pero no los pongas a ministrar. No los pongas a ministrar. Elí. ¿Saben qué pasaba, hermanos? Que en el corazón de Elí había perdido toda la autoridad delante de sus hijos. Él se había acomodado, ahora tenía temor de confrontar el camino de sus hijos, porque ¿qué van a hacer?
¿Y si los regaño? ¿Y si los estrecho? Hay una línea, padres, donde podemos corregir a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. Pero si los hijos cruzan esa línea, aunque les hablemos, ya no nos van a escuchar. Ya no nos van a escuchar. Elí cruzó esa línea y él ya no podía revertir eso en la vida de sus hijos. Elí falló con sus hijos. Ahora, ¿qué significa Ofni? Son dos áreas que tenemos que tratar en nuestros hijos. ¿Qué significa Ofni? Estamos haciendo examen hoy, a ver quién estaba despierto ese día. Era púgil, hambre. ¿Se recuerdan? Alguien peleonero, alguien que no podía controlar sus apetitos. Tenemos que tratar, estrechar esas áreas en nuestros hijos, independientemente de la edad, pidiéndole al Señor sabiduría, dirección. Y Finés era boca de bronce, boca de serpiente. Tenemos que cuidar en nuestros hijos la forma en que se expresan, entre ellos o con otros. No, eso es incorrecto. No hables así. Pero Elí falló, hermanos. Elí falló. Y algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces cuando nosotros fallamos y es demasiado tarde, viene algo a nuestro corazón, un deseo de querer corregir ese error. Muchos padres han fallado con sus hijos, pero cuando llegan los nietos, se esfuerzan por corregir aquellas áreas que descuidaron tal vez. Quieren corregir eso en sus nietos. Y qué bueno, hermanos. Yo encontré algo. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 3. En esta historia de Elí, Ofni y Finés, hay una persona más involucrada. Hay una persona más que estaba metida en esto. Era Samuel. Samuel era el fruto de una petición, de una solicitud de una mujer que anhelaba tener un hijo para que estuviera al servicio de Dios, poder tener un hijo y criarlo y prepararlo para que fuera útil para Dios. Muchos padres tenemos ese deseo, que nuestros hijos amen al Señor, que nuestros hijos sirvan al Señor. Pero hermanos, eso no se logra únicamente con deseos. No se logra con deseos. Nuestra propia vida, nosotros desearíamos poder caminar, correr con Dios. ¿Cuántos de ustedes no les pasa? Ay, si tan solo yo pudiera cambiar esta área en mí. Ay, yo podría correr en pos del Señor. ¿No les pasa a ustedes? ¿O solo yo? Hermanos, si tan solo esta área fuera cambiada. ¿Y qué pasa? A veces pasan años y el Señor no nos quita eso. El Señor no nos quita esas áreas. ¿Por qué? Yo a veces le he dicho: Señor, pero si yo te he orado, yo te he pedido que me cambies y sigo igual. Y una vez el Señor me habló y me dijo algo: por eso no te lo quito, para que me sigas buscando, para que sigas pidiendo misericordia, para que sigas pidiendo gracia. Entonces ya empecé a pedir con gratitud: Señor, líbrame de esto, líbrame de lo otro, Señor, cuando tú quieras, pero manténme en tu camino. Tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Y esta mujer, Ana, anhelaba tener un hijo para ponerlo al servicio de Dios. Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Y en su tiempo Samuel fue llevado al tabernáculo. Samuel fue llevado. Pero veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 3, teniendo en cuadro ahorita la vida de Elí y sus dos hijos, la situación entre ellos. Vean lo que dice acá
en 1 Samuel capítulo 3, verso 6 en adelante. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, la segunda vez. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío. Oigan esto, me llamó la atención esta frase: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Detengámonos ahí ahorita. Hermanos, Elí veía a Samuel como un hijo más. Elí veía a Samuel como un hijo. Pero ¿cuál era la diferencia? Elí descuidó a sus hijos grandes. Elí no los estorbó. Elí no les llamó la atención, no los corrigió de la manera que tenía que haberlo hecho. Pero ahora con Samuel, los años han pasado y quizás Elí pudiera haber sido el abuelo de Samuel. Ya sus hijos eran adultos. Tal vez Elí tenía la edad suficiente para ser el abuelo de Samuel. Y ahora están ahí. Lo tiene durmiendo en el lugar de la presencia de Dios. Ahí lo tiene guardado, descansando en el lugar, en ese lugar. Mientras sus hijos, dice la Biblia, que afuera hacían cosas pecaminosas, ¿cierto? Elí quería corregir algo en el corazón de Elí, quería corregir. Si Elí hubiera sido un descuidado, hermanos, este muchacho se hubiera perdido de la misma forma que los otros dos. Lo mismo hubiera sido. Pero Elí quería corregir algo. Y aquí en este pasaje vemos que le dice: hijo mío, hijo mío. Elí reconocía que era una nueva oportunidad para corregir cosas que él había fallado. Y vean lo que hace cuando dice que él entiende que Jehová está llamando a Samuel. Final del verso 8. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hermanos, yo no estoy aquí para poner excusas por Elí. No, saquemos lecciones que pueden ser de bendición para nosotros. ¿Cuál es el trabajo de un padre cristiano? Tomemos nota de esto, hermanos. El trabajo nuestro como padres. Y si Elí tenía la edad para ser el abuelo, la Biblia no nos da detalles, pero supongamos que tenía la edad suficiente para ser el abuelo de Samuel. Déjeme incluir a los abuelos también en este pensamiento. El trabajo de un padre cristiano, el trabajo de un abuelo cristiano, es enseñarle a su descendencia a encontrarse con Dios, a escuchar la voz de Dios. Si nuestros hijos, hermanos, si nuestros hijos, si los nietos aprenden a escuchar la voz de Dios, sus vidas serán cambiadas. Sus vidas serán cambiadas. ¿Cuál fue la diferencia entre Samuel y los otros dos muchachos? Una diferencia encuentro yo: un encuentro con Dios. Fue toda la diferencia. Hasta el final de su vida, Samuel se mantuvo en ese camino. ¿Por qué? Por un encuentro genuino con Dios. Un encuentro verdadero con Dios es lo único que va a cambiar la vida de nuestros hijos. Imagínense, la vida de Samuel fue tan impactada. Elí, hermanos, o sea,
no tendemos a menospreciar a Elí. Elí no era cualquiera, era el sumo sacerdote. Él sabía las leyes de Dios, él conocía el camino de Dios. Que no lo vivía es diferente, pero él conocía. Él formó la vida de Samuel, él crió a Samuel, él enseñó el camino de Dios. Y repito, la diferencia en Samuel fue un encuentro con el Dios verdadero. Esa es la única diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Es lo que tenemos que propiciar. Que nuestros hijos, que los nietos tengan un encuentro con Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Dice, no vamos a ir ahí, pero más adelante en 1 Samuel 10, 25, Dios establece el reino. Dios establece el reino y Saúl es escogido como nuevo rey, porque el pueblo ya no quería, pidió rey y Dios les concedió el rey. Pero Saúl tiene la tarea de organizar el país, a la nación de Israel. Es una tarea muy difícil, pero todo país tiene algo, y es una constitución. Todo país tiene una constitución donde se estipula, se establece la forma en que ese país se va a conducir, cómo va a funcionar. El pueblo de Israel en el inicio tuvo una constitución también. ¿Saben quién escribió eso? Después léalo ahí en el capítulo 10. Fue Samuel. Fue Samuel, no fue Saúl el que organizó el reino. Saúl le tocó hacer el trabajo, pero todo lo escrito. Dice la Biblia que Samuel escribió las leyes. Samuel fue el que hizo la constitución de la nación. Fue Samuel. ¿Qué base traía Samuel? La base de un encuentro con Dios. La base de un encuentro con Dios. Pero hay un pasaje, hermanos, que para mí es uno de los más tristes. Acompáñenme unas páginas más adelante. En el capítulo 8 de Primera de Samuel. Es uno de los pasajes para mí más tristes. Cada vez que lo leo me entristece. ¿Sabe por qué? Porque me da temor. Me da temor. Primera de Samuel 8, del verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. ¡Qué bonito, Samuel! Tienes 2 hijos y ahora están sirviendo en el ministerio y apoyándote. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Qué triste, hermanos. El pueblo no es que se levantó un día y ¿hoy qué hacemos? Hagámosle el día difícil a Samuel hoy. ¿Sabes qué, Samuel? Queremos rey, ponnos rey. No. La petición de un rey que tanto entristeció a Samuel fue provocada por las actitudes y la caminata de sus propios hijos. Dice el pueblo de Israel al ver: Samuel ya está viejo y sus hijos son los que van a quedar dirigiéndonos. Dijeron: no, Samuel, ponnos un rey.
Samuel, ponnos un rey. La Biblia no da detalle de estos dos hombres. Más detalles no se nos dan. Pero qué triste que no encontramos en este pasaje que los hijos de Samuel tuvieron un encuentro con Dios también. No lo menciona la Biblia. Qué triste, hermanos. Necesitamos tener una carga por nuestros hijos, por los niños de la iglesia. Señor, hermanos, por los nietos, por los hijos espirituales. Acompáñenme al Salmo 127, por favor. Es un salmo que nos gusta. Es un salmo muy bonito. Nos anima. Y sí decimos, este salmo es de bendición. Me gusta pasar por este salmo. Dice el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¡Qué bonito! Ya vieron, hay que tener muchos hijos, porque aquí dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No, hermanos, no se está refiriendo a eso. Pudiera ser que otro punto de vista y otra forma de tomarlo válido, está bien, pero de lo que está hablando acá, el mensaje que este salmo nos está dando, fue escrito por un hombre que tuvo un encuentro con Dios, pero tuvo una característica. Este hombre fue un hombre que no estrechó a sus hijos. Fue un hombre que la Biblia misma dice que nunca los entristeció. Fue un hombre que trató de complacer en todo a sus hijos, aún en lo malo. Bueno, cambia la actitud, ya te dije, no, eso no me gusta. Y cuando su hijo hizo algo grave, algo malo, ¿cuál fue el castigo? No verás mi rostro. No me mires. ¿Quién salía favorecido con eso? David. No me voy a meter en problemas. Ya, que se vaya y que me deje tranquilo. Yo lo que quiero es paz. Es lo que le dice. No verás mi rostro. ¿Qué está diciendo David? En otras palabras, no quiero ver, ¿sabes qué? No quiero saber nada de eso. Déjame. Era lo más fácil para él. Pero este Salmo 127 es escrito por un hombre que en medio de sus fracasos tenía encuentros con Dios, y está escribiendo este salmo, está dando este consejo a un hijo que va a reinar sobre el pueblo de Israel, que va a ocupar su lugar, que continuará con su legado. Pero es un hijo que, según el orden, no le correspondía al reino. Él no era el primogénito. Él no era el primogénito de todos los hijos. Y sus hermanos querían: no, yo soy el mayor, me toca a mí. Y después el otro: no, yo. Y finalmente David dice: no, Salomón es el escogido, él será el rey. Y el rey David le escribe esto. Dice: cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora es un padre enseñándole a su hijo, ya adulto, el camino de Dios. No te confundas, Salomón.
puedes tener el mejor ejército, puedes tener hombres valientes. Mira, han estado conmigo. Pero no te equivoques. Eso no afirma el reino para ti. Si Jehová no edifica la casa, si no tienes un encuentro con Dios, Salomón le está diciendo, no esperes que tu reino permanezca. Salomón, escúchame, Salomón. Necesitas que Dios edifique tu reino. Qué bonito. Qué corazón de un padre que ha aprendido de sus errores, que quiere enmendar sus errores. Si Jehová no guardare la ciudad, aunque pongas a todo el ejército, Salomón, alrededor, va a caer. Es en vano. Es Jehová el que guarda la ciudad. Por demás es, le dice, que te levantes de madrugada y que vayas tarde a acostarte, trabajando en el reino. Que si no involucras a Dios en todo lo que haces, no esperes. ¿Se dan cuenta? Es un padre enseñándole a su hijo a involucrar a Dios en todo lo que haga. Está hablando de trabajo. Está hablando de trabajo. Hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Estás decidiendo qué vas a hacer. No sabes si estudiar esto, estudiar lo otro. Busca al Señor, hijo. Oremos. 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 Tienen niños pequeños. Hijo, mira, te dije que no lo tocaras. No obedeciste. ¿Qué pasó? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a reconocer la mano de Dios. Hace algunos años, recuerdo 2 años tal vez, yo estaba parado por acá atrás y le habíamos dado una instrucción a uno de nuestros hijos. Hoy, esto no puedes hacer esto. Y ya no me preguntes, al final del servicio, no me preguntes. Yo estaba parado por acá después del servicio, apagando cámaras y haciendo todo eso. Y de repente, adivinen qué pasó. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Qué es eso? Desobediencia. Pero yo estaba ocupado. Y como nos pasa a muchos padres, respondemos sin oír. Y yo no le puse atención a todo la explicación que me dio. Mi única respuesta fue, te dije que no. Y ya. Y seguí haciendo lo mío. Y me olvidé, hermanos. Y salió, se fue. Y adivinen qué salió a hacer. La desobediencia. Yo estaba ahí atrás y de repente escuchó un grito. ¡Ah! Y reconocí la voz. Lo primero que me vino a la mente fue, me desobedeció. Yo no recuerdo quién estaba ahí, pero una vez más, gracias hermanas. Recuerdo que habían 1 o 2 hermanas que fueron al rescate. Alguien cerró la puerta de la cocina y adivinen qué estaba en la orilla. 3 deditos. Y esa puerta es de metal. Hermanos, el grito se escuchó. Yo estaba aquí y se escuchó muy claro. Le dolió. Los dedos le quedaron torcidos, blancas las uñas y roja la cara del dolor. Qué triste, qué dolor. Para uno de padre, uno quiere que sus hijos pasen por ese dolor. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos a reconocer. Después de consolar y todo, ya en el carro íbamos a casa y le dije, hijo, el Señor te dio la vara. Tú desobedeciste. Yo te dije que no. ¿Te das cuenta cuánto el Señor te ama? Tú pudiste haberlo hecho y yo no me hubiera dado cuenta. Pero el Señor te está observando. El Señor te está observando. El Señor te ama y te quiere salir al paso. ¿Te das cuenta? No como un regaño, hermanos. No iba, ya viste, eso te pasa por haberme eso. No. Tenemos que hablar al corazón de los hijos. Y eso es lo que está haciendo David acá. Date cuenta, Salomón. ¿Te das cuenta que el Señor permitió esto por tu desobediencia? Y su respuesta fue, sí, papi.
Y yo le pregunté, ¿qué duele más? ¿La vara de papi o la vara del Señor? Con sus deditos así todavía. ¿Qué duele más? ¿La vara de papi o la vara del Señor? La vara del Señor, me dijo. Y pasó toda la tarde con los 3 dedos así, hermano. y se los miraba. Y yo quería que ella se recordara después. Era la vara del Señor. Era la vara del Señor por amor. Y eso está haciendo David acá, diciéndole a Salomón: Salomón, busca al Señor. Busca al Señor. Entonces sí, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, para terminar, hermanos, padres, tenemos que tener una carga por nuestros hijos. Pero recuerden esto: nuestros hijos, según acá, este pasaje en el Salmo 127, herencia de Jehová son. Herencia de Jehová. Si usted está caminando con Dios, sus hijos son herencia de Jehová, no nuestra, de Dios. Él los toma, pero tenemos que tener una carga e interceder por ellos. Y recuerde, nuestros hijos dependen de la misericordia de Dios. Dependen de la misericordia de Dios. Yo escuché la entrevista que le hicieron a la esposa de Billy Graham en una ocasión, porque uno de sus hijos se desvió, se salía por la ventana y se iba a fumar y se iba con los amigos y completamente apartado del Señor. Y ella contaba cómo se salía y las cosas que tenía que hacer para estorbarlo, y cómo ella sabía que él se salía por el segundo piso, por la ventana, y ella ponía la escalera de un lado y se subía a esperarlo ahí para que cuando él saliera, abriera la ventana, ella estaba ahí parada. Y o sea, las cosas que tenía que hacer ella. Pero ella la mujer que la estaba entrevistando, con un poco de burla quizás, le dijo: mira, ¿y cómo se sentía la esposa de Billy Graham al saber que su hijo se desvió mientras su esposo salvaba a millones allá afuera? Y esta mujer, obviamente con mucha madurez espiritual y conociendo al Señor, no se sintió mal por la pregunta. A mí no me gustó. Si me lo hubieran hecho a mí, yo le hubiera dicho: mira, hablamos en la salida, porque fue al aire, fue en vivo. Pero ella le sonrió y le dijo: mira, porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero dice, el original no dice eso. Y yo fui a revisar, hermanos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice, adivinen qué, ir a buscar el diccionario a ver si era cierto. Y sí, dice, ella le decía, el original no dice eso. El original dice: instruye al niño en su camino, y aunque se aparte, Jehová lo volverá a él. Hermanos, qué esperanza, qué esperanza, padres. Si sus hijos ya mayores se han apartado del Señor, oren, intercedan por ellos, que no falte. Él se encargará de atraerlos nuevamente. Él se atraerá. No sientan la carga de que ya no hay esperanza para mi hijo. No, hermanos, sí hay esperanza. Y la esperanza, la llave de esa esperanza la tiene usted como padre, como abuelo. Interceder por sus hijos. No dejen de hacerlo, hermanos. Hijos pequeños, jóvenes, y en esta iglesia hay bastantes. No importa tu edad, niño o joven, no importa qué edad tengas ahorita, desde ya ustedes deciden en qué camino van a andar. Si van a andar en el camino que sus padres les están mostrando, en el camino en que los pastores les están guiando, o se van a rebelar. Eso sus padres no pueden
pueden verlo. Esa decisión, sus padres y el pastor no puede verla porque es acá adentro, es en lo secreto. Pero ustedes tomarán la decisión. Ustedes decidirán si andarás en el camino de Dios o endurecerás tu corazón. Hay cosas que sí podemos ocultarle a nuestros padres y al pastor, pero no al Señor. No al Señor. Y es una decisión que ustedes tomarán. Y la bendición o el juicio, ustedes lo van a experimentar. Jóvenes, dice el Salmo 127 que los hijos son como flechas, como saetas en la aljaba, guardados, escondidos. Y a nadie le gusta estar así. Pero es que ¿por qué me tienen estas normas? Pero es que ¿por qué no puedo ser como mis primos? ¿Por qué no puedo ser como el vecino? ¿Por qué no puedo ser como esos niños o esos jóvenes que veo en el parque? Pero si van a la iglesia también, ¿por qué no, esto aquí? Puede empezar a entrar algo en el corazón. Algún día voy a hacer lo que yo quiera. Algún día. Esa decisión, jóvenes, esa decisión es personal. ¿Le has preguntado al Señor qué quiere Él de tu vida? ¿Qué espera Él de tu vida? ¿Estás dispuesto a amar su voluntad? No, eso es cuando yo sea grande. Cuando yo me ponga, cuando ya yo me case, ahí tengo que formalizar y entonces ahí me ocupo de eso. No, hermanos. Samuel decidió esa noche. Él pudo haber dicho, aunque yo escuche, ya yo no me levanto. Ya ni le voy a preguntar a Elí, ¿para qué despertarlo? No. ¿Estás dispuesto a que el Señor escoja tus amistades aún dentro de la iglesia? Si alguien no está caminando en pos del Señor, joven, te digo, aún dentro de la iglesia, busca otro amigo, busca otra amiga. Es decisión de cada uno. Pónganse de pie, por favor. Dice Primera de Samuel 8, como leímos, que Samuel tenía dos hijos, Joel y Abías. Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Abías, el Señor es mi Padre. Qué lindo. Era el testimonio de Samuel, la vida de sus hijos. Era el testimonio de la vida de Samuel. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Pero también el Señor es mi Padre. Yo creo que Samuel, hermanos, tenía un corazón como cualquier padre cuando tuvo a sus dos hijos pequeños. Señor, que mis hijos amen tu camino. Cuando sus hijos eran jóvenes, adolescentes, Señor, que mis hijos amen tu camino. Saben que la Biblia no nos da detalles, pero puede ser esto una posibilidad usando la imaginación santificada. La Biblia no nos dice que Samuel falló como padre. La Biblia dice que Elí falló. La Biblia dice que David falló como padre. Pero la Biblia solo nos dice que Samuel
tuvo 2 hijos y que sus hijos no anduvieron en su camino. Jehová es Dios y el Señor es mi Padre. ¿Saben qué creo, hermanos? Y si ustedes lo miran de otro punto de vista, está bien. Como les digo, la Biblia no nos da detalles, pero tengo una sospecha. Samuel fue un buen padre. No por amor a Samuel y ay, Samuel, qué buena gente. No. Yo creo que Samuel se esforzó por lo que la Biblia deja ver. Y léalo después. Léalo, compárelo en otras versiones. Tal vez usted va a encontrar más joyas que yo no he visto. Y me cuenta, y me avisa. Samuel quizás no falló como padre. Él cumplió en enseñarle a sus hijos el camino. Pero dice la Biblia que ellos amaron la avaricia. Ellos escogieron otro camino. Nuestra responsabilidad como padres, enseñarle el camino a nuestros hijos. Vamos a fallar, porque estamos en la caminata. Pero padres, que nuestros hijos vean que cuando nos equivocamos y fallamos, corremos al Señor. Yo creo que estos muchachos decidieron su camino. Ellos escogieron permitir los sobornos, aceptar el dinero, tener esa hambre por la avaricia, por esa avaricia, ese deseo de tener más. Tal vez no estaban contentos con lo que su papá les estaba dando. Pero en medio de esto, hermanos, y con esto termino, saco 3 preguntas de esta historia de Samuel. Me quedan 3 preguntas y no tengo respuesta para esas 3 preguntas. Y apliquemos esas 3 preguntas a nuestro propio hogar. La Biblia nos habla de Samuel y sus hijos que no siguieron su camino. Pregunta número 1: ¿dónde estaba la mamá de estos muchachos? No se menciona. ¿Cuál es su nombre? Pregunta número 2: ¿cuál es su nombre? Samuel, pedido a Dios. Joel, ¿qué les dije? Jehová es Dios. Abías, ¿qué era Abías? El Señor es mi Padre. ¿Cuál es el nombre de esta mujer? De la mamá de estos muchachos. Tercera pregunta: ¿quién era ella? ¿De qué familia era? ¿De dónde venía? La Biblia no nos da detalles, hermanos. Pero ¿cómo estamos caminando en casa, papá y mamá? Diferencias pueden haber. Días de tormentas. Hay días soleados, hay días de tormentas. Hay días con el clima perfecto. Hay días que el calor está pero hirviendo. Hay días de mucho frío también. Cada quien en su esquina. Fríos. No importa. Eso es parte de la vida. En lo natural son las estaciones del año. Otoño, cuando las hojas caen. Hermanos, pasamos por esas situaciones como pareja, ¿sí o no? Es normal. Pero que en medio de todo eso reine el Señor en nuestro hogar. Que atraigamos la presencia de Dios a nuestro hogar y que podamos presentar a nuestros hijos delante del Señor, a los nietos delante del Señor. Señor, vuélvelos, encuéntralos. Jóvenes, ustedes deciden: Señor, yo quiero correr, aunque nadie los esté empujando. Pero es que mi papá no es cristiano, mi mamá no camina con el Señor. No importa, es una decisión personal. El Señor enviará su espíritu, y cantábamos de eso ahorita, que Él va a romper cadenas. ¿Qué le está pasando?
Él quiere rescatarnos. Él va a enviar su Espíritu para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios quiere restaurar hogares, hermanos. Dios quiere restaurar hogares. Pero oremos que el Señor no entregue a su heredad al oprobio. Al oprobio. Con luchas, con problemas y dificultades. Señor, yo te sigo. Yo te sigo. Y que podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, en las buenas y en las malas. Te seguimos, Señor. Amén. Amén. Has oído el clamor, el corazón del Señor. Si habrá quien llore así, Señor, esta mañana queremos orar por nuestros hijos, tanto los grandes como los pequeños. Señor, no permitas que nadie de ellos se pierda. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a cumplir, Señor, lo que tú nos has enseñado en tu santa palabra. No es tu voluntad que ninguno de estos hijos se pierda. Señor, yo creo que nadie aquí ha traído hijos para que vayan a terminar en el infierno, Señor. Ninguno de los que estamos aquí. Queremos que uno solo de nuestros hijos o de nuestros nietos vayan a parar al infierno. Señor, haz todo lo que tengas que hacer para impedirles el camino al infierno. Por favor, haz todo lo que tengas que hacer. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso. Alcánzalos. Alcánzalos. Por favor, Señor.